muy al filo de fin de año, el 29 sería la sesión. Sí, estamos trabajando para que sea en esa fecha, la semana que viene, es decir, este lunes, arrancan los debates en las plenarias, ¿no? En las comisiones plenarias, Sí. y eso lleva a un proceso, entonces se espera poder llegar con un dictamen el día jueves, y de esta forma que va a ser el recinto el día 29. ¿Puede tener cambios el proyecto aprobado, la media sanción? A ver, como poder tener cambios, puede tener, porque es un proceso legislativo. Claro. En realidad que uno de los aprendizajes, como recién decía la secretaria, escuchaba en el resumen, dijo en su momento, la presentación del debate hace 2 años permitió, sobre todo, poner el tema en la sociedad, ¿no? En los medios de comunicación, Sí. en la sociedad, y esto permitió aprender y empezar a hablar. Pasaron 2 años, muchas cosas se aprendieron. Entre las cosas que se aprendieron fue un diálogo entre la Cámara de Diputados y de Senadores. La vez pasada, diputados se centró en hacer el proyecto, y cuando llegó a senadores no había sido parte de esa conversación. En esta ocasión hemos tenido conversaciones mientras que se estaba tratando el proyecto en diputados, de forma tal de que muchas de las consideraciones de mejora, de opinión, por ejemplo, la objeción de conciencia en términos, entre comillas, institucional, no estaba en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, y producto de esta conversación entre senadores y diputados, el dictamen ya viene con estas consideraciones que recogimos en el Senado. Con lo cual, no habría no es que hay grandes cuestiones presentadas por los senadores que no están incorporadas. Después están los que están a favor con esto, y otros que están en contra, independientemente de las modificaciones que se lo hubiese logrado hacer. Claro. La objeción de conciencia se refiere básicamente al médico. A las dos cosas. Ajá. En el proyecto del 2018, por ejemplo, no tenía objeción de conciencia del médico. Y la verdad que personalmente, y muchos creemos que esto no se trata de una imposición de aquel que no lo quiera, así como aquella mujer que no lo desee practicar en ninguna circunstancia. Claro. No digo, esto no es un control de natalidad, la que no quiere, o sea, no puede tener más hijos. No hay una imposición. Tampoco un médico que tenga objeción de conciencia, creo yo que hay que obligarlo, con lo cual eso lo trae. Lo que además se agregó es que en aquellas instituciones, sobre todo pensando en aquellas que son de base religiosa, que hay muchas en la Argentina, de todos los credos, donde todos sus médicos son objetores de conciencia, la verdad que no nos queremos que esté bien que haya que obligar a una institución de base religiosa a contratar un médico que no tenga objeción de conciencia. Entonces, esto se permite con una derivación, se obliga que si es en el sector privado garantice la misma práctica, ¿no? Que no es que lo derive en el sector público porque no lo quiere realizar. Y eso está bien, eso es un proyecto que fue mejorado en el transcurso de estas semanas. Entre los tantos comentarios de esta semana, justamente, uno de ellos es, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿por qué el Estado tiene que hacerse cargo? El Estado se hace cargo porque es un tema de salud pública, porque el Estado hoy se hace cargo, y con muchísimo más costo y con muchísimo más riesgo, en producto de los abortos clandestinos de las mujeres pobres, las mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuando salen mal, siempre recaen en el sector público y en peores condiciones. Hoy hay muchas técnicas de realizar abortos en las primeras semanas con medicación que no sugiere ninguna intervención, que no sugiere riesgo de vida para la mujer. Los abortos clandestinos sí, y muchas veces llegan siempre al sector público. Claro. Entonces, pero además porque es una cuestión de salud pública. Si tenemos un problema frente al cual parte de la población fallece, es un tema de salud pública. Sí, se entiende. Estoy hablando de objeciones que escuché en la semana y que, bueno, pues se las traslado por eso. Otra curiosidad, en Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires predominó el voto verde. En Santa Fe y en Córdoba el voto celeste. ¿Esto tiene alguna explicación? A ver, a mí no me gustaría creer que tiene que ver con la cuestión de regiones. Obviamente nuestro país es un país grande, es un país con un montón de culturas, de idiosincrasias, de creencias que forman parte del conjunto de nuestra Argentina, que es rica, plural y diversa.
Y es un proceso, y lo que es importante es, como decías vos al principio, esto no atraviesa, esto atraviesa partidos políticos, hay senadores en todas las regiones que tienen votos distintos, salvo, creo que, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que salvo la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, el resto de las provincias tiene también sus senadores con votos distintos. Lo cual es bueno, ¿eh? Lo cual habla de madurez cívica. Muchas veces nos quejamos de la democracia electoral que tenemos y la falta de república que tenemos por las instituciones, pero la realidad es que, bueno, que cada uno vote según su criterio me parece muy afortunado. Juan Pablo Zanotto. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. Una de las modificaciones que tuvo el proyecto que ha generado polémicas a favor y en contra, que es la objeción de conciencia institucional. Es decir, que no solo un profesional puede decidir no practicar un aborto, sino que toda una institución puede decidirlo y derivar al paciente en todo caso. ¿Eso ha posibilitado que en el Senado se cuente con mayores votos a favor de la iniciativa? Fue uno de los temas que planteaban algunos senadores y algunas senadoras que podían ayudar a repensar su voto o a definirlos en caso que no lo tuvieran, con lo cual ayuda. De todas formas, la realidad es que hoy en el Senado estamos, si querés, parejos. El Senado es un lugar con muy poca cantidad de personas, con lo cual un voto, 2 votos es estar muy parejo, y hay una cantidad de senadores y senadoras que están viendo, ¿no? En algunos casos no han estado en el debate anterior, o se han abstenido, o tenían objeciones de un lado y del otro, y este proyecto es distinto, entonces están viendo qué van a realizar, qué medidas van a tomar. Está peleagudo el voto en el Senado. Ahora, pregunta, al ser el 29, si no se vota este año en el Senado, ¿pierde estado parlamentario la media sanción? No, primero porque nosotros no tenemos estado, tenemos las ordinarias extendidas hasta los días de enero. Cierto. Y si no te quiero mentir, pero si no recuerdo mal, dentro del temario de extraordinarias, a los que los convocó el presidente hasta el 20 y pico de febrero, está también la interrupción voluntaria del embarazo. Correcto. Sí, están al filo de fin de año. Muchas veces cuando son, bueno, nunca llegamos a las ordinarias en diciembre, pero cuando están al filo, los proyectos normalmente pierden y el estado parlamentario hay que volver a tratarlos en la Cámara original. Sí, lo ideal, de todas formas, insisto, es este es un proceso muy importante, y es un proceso que entiendo yo, para mí lleva 2 años, cuando se inició en el 2018. Uh-huh. Es un proceso que también modifica mucho las dinámicas de la Cámara, los temas de alguna forma se paran alrededor, moviliza mucho a la sociedad, para bien o para mal, pero la moviliza a las familias, y creo que lo ideal no sería extender este debate durante todo enero, y que me parece que tenemos que resolver ahora, sea la situación, y en todo caso, bueno, esperar un par de años si no se aprueba, para volver a conversarlo. Noté más calma en la calle, inclusive, entre los 2 sectores. En 2018 yo me acuerdo que yo estaba afuera, en el exterior, y veía imágenes y decía, bueno, esto es grieta pura. Y esta vez, no sé, es una impresión, por ahí me equivoco, pero me pareció que fue más respetuoso de un lado y del otro. Porque es otra de las cosas que aprendimos. Como por ejemplo, todo el mundo sabe mi postura. Y la verdad que yo no estoy yendo a tratar de convencer y decirle que se está equivocando y que por qué piensa así a una senadora o un senador que yo sé que tiene una firme convicción en contra del aborto voluntario. Me parece que también lo que aprendimos es al respeto. Una cosa es poder conversar con aquel que tiene alguna opinión, que está en duda, que necesita más información, pero lo que estamos luchando las mujeres con este proyecto de ley es que dejen de imponernos en términos sociales, en términos jurídicos, voluntades que no son la nuestra. Y lo que yo creo que hay que hacer es que uno no tiene que imponer la voluntad a otra persona. El aborto no está obligando a ninguna mujer a abortar. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es que no nos obliguen a las mujeres
a continuar. Personalmente, por ejemplo, yo jamás me practicaría un aborto, y lo he dicho siempre, Sí, sí. pero porque tengo una herramienta, porque tengo una posibilidad, porque tengo una familia alrededor, que hace que en cualquier circunstancia yo decida continuar. Pero mi realidad, mi convicción, yo no se la puedo imponer al total de las mujeres de Argentina. Claro.